Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron, diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: A la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Amén. Amén. Señor, tu palabra es bendita, pero rogamos juntos y unánime, Señor, como tu pueblo, Padre, que tú envías tu bendición en esta mañana sobre cada una de nuestras vidas. Y así, Señor, como tú hablaste y tocaste mi vida, en mi corazón, Señor, ruego que tu buen Espíritu Santo ministre cada corazón, cada vida que ha llegado, Señor, a este lugar con expectativas de escuchar tu voz y tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Tomen asiento, en nombre de Jesús. La palabra comienza diciendo 6 días después, y para eso tenemos que ver el contexto de dónde venimos. Y eso es en el capítulo 16, ¿verdad? Para ponernos allí en la palabra del Señor. 6 días después de que Pedro le dijera a Jesús la confesión de que él era el Hijo del Dios viviente. ¿Sí? Jesús les pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y Pedro sabiamente le declara: tú eres el Hijo del Dios viviente. 6 días después que Jesús les anuncia su muerte y les cuenta todo lo que iba a padecer. 6 días después que Pedro, después que había acertado diciendo que era el Hijo del Dios viviente, se equivocaba y le decía ahora: Señor, no vayas para allí, qué necesidad de que tú pases por esto. 6 días después que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, quítate delante de mí, Satanás, eres de tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. No estaba reprendiendo a Pedro, sino a quien el enemigo había usado, ¿verdad? Es el mismo enemigo que había tratado, ¿sí?, de que Jesús no cumpliera la misión a la que había venido a la tierra, pero Jesús lo venció allí en el desierto con el escrito está. Amén. Sí, Señor. Pero una vez más, él trataba de persuadir al Señor para que no cumpliese su obra. Y así el enemigo trabaja con nosotros también, ¿verdad? Por eso qué importante es, iglesia, tener esta herramienta para vencerlo, no con nuestras fuerzas, sino con la palabra. Gloria a Dios. Bendito sea el nombre de Cristo, aleluya. 6 días después, entonces, dice que Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano. Dice, y lo llevó aparte al monte alto. En el Evangelio de Lucas, dice que lo llevó al monte a orar. Vio qué importante que es leer todos los versículos que hay allí, porque así tenemos noción de toda una historia completa. Amén. Y el Señor hablaba conmigo porque, ¿qué es lo que tengo aquí? La palabra del Señor.
Pero si yo pongo la palabra del Señor así, le pregunto a los hermanos de este lado, ¿qué ven? Ven la Biblia, pero ¿qué ven? ¿La tapa de color? ¿Ustedes los de acá ven la tapa de color negro o no? ¿Qué ven? Ven la palabra. Ven una mariposa que tengo, una cinta amarilla, que los de este lado no la veía. Pero todos estamos viendo la Biblia, la palabra de Dios. Entonces, estos versículos nos permiten ver desde diferentes puntos de vista que aquellos discípulos escribieron de la palabra de Dios. Y qué lindo y qué bueno y qué importante sí poder juntar todo para tener esa visión clara de la historia que Dios nos quiso contar. Porque por algo todas las cosas están escritas en la Biblia. Santo es el Señor. Y dice que llevó a estos 3 discípulos al monte a orar. ¿Por qué estos 3 discípulos? Estos 3 discípulos aparecen también cuando Jesús va a orar por la hija de Jairo. ¿Recuerdan? Allí, él va a orar y lo llama. Aparecen acá cuando Jesús, hasta la transfiguración, donde Jesús muestra su deidad. Y también vemos a estos 3 discípulos allí en el huerto del Getsemaní. Gloria sea el nombre de Jesús. Cuando vieron esa sumisión total y esa lucha con su carne, tal vez para capacitarlos a esos varones como líderes, como pilares y columnas del Evangelio que iban a ser, habían visto tanto su gloria como también su humanidad. ¿Y por qué estos 3? Porque estos 3 me imagino, amada Iglesia del Señor, que tendrían un trato especial con el Señor. Tendrían una intimidad especial. Porque no lo llamaba el Señor porque sí, lo llamaba a orar. Aleluya. Y eso hablaba acerca de mi vida, acerca de la intimidad que cada uno de nosotros tenemos que tener con nuestro Padre Celestial. Así es. Esa intimidad para que el Señor nos llame aparte y seamos esos especiales que nos llaman. Él no hace diferencia de personas, no. Él nos ama y nos quiere a todos por igual. Pero está en cada uno de nosotros en buscarlo más. Amén. Yo a muchas caras las conozco, a la hermana María la conozco, a los pastores los conozco, a muchos de ustedes también, aleluya. Pero si yo no intimo, si yo no hablo, si yo no me reúno, si yo no me junto, solo conozco el rostro, pero no conozco la persona. Amén. Y así somos nosotros. Así es. Mucha iglesia del Señor, mucho pueblo lo conoce, pero lo conoce ahí. Pero hay otra parte que es intimida, hay otra parte que lo busca, hay otra parte que se arrodilla, aleluya, hay otra parte que ora, que ayuna, que escudriña la palabra de Dios, que busca intimar con ese Padre Celestial, que se quebranta, que llora, que clama, aleluya. Y eso es intimidad, iglesia. Eso es buscar la comunión con nuestro Padre. Aleluya. Y estos 3 discípulos de lo que me habla, que siempre los iba a buscar el Señor, es que tenían esa comunión. Y le decía al Señor, yo quiero más de esa comunión. Yo quiero tener que tú me busques. Aleluya. Y allí delante de ellos dice que el Señor se transfiguró. Y yo decía, aleluya. Dejó ver su gloria, Aleluya. su divinidad, su naturaleza. Porque Él siendo Dios se despojó y dejó su trono, aleluya, y tomó un cuerpo de carne como el tuyo y el mío, de carne y hueso. Y vino sobre este mundo. Y vino para darnos vida y vida eterna. Y Amén. Sí, Señor. Aleluya. aleluya. Dice, y se transformó delante de ellos. Y escucha esto, resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Yo tengo la costumbre de que cuando leo la porción de la palabra, yo la hago como una película. No sé si es bueno o es malo, pero siempre hago eso. Y me imagino, ¿no? Entonces yo me imaginaba allí arriba el Señor con los 3 discípulos y en un abrir y cerrar de ojos, el Señor comienza a brillar, su rostro comenzó a brillar como el sol, aleluya. Y vio que el sol no lo podemos mirar de tanto resplandor, tanto fulgor que tiene. Aleluya.
Aleluya. Su rostro dice que comenzó a brillar y sus ropas quedaron blancas. Allí en Mateo dice, agrega más Mateo y dice que ningún lavador sobre la tierra habría podido limpiar y dejarlas tan blancas, blancas como la nieve. Oh, Jesús. ¿Se imagina eso usted? Aleluya. Yo creo que Steven Spielberg, ese que hacen las películas, no es como que yo me haga esa película. Es algo tremendo lo que deben haber experimentado. Sí, Señor. Sí, Señor. Su rostro brillante, su ropa resplandeciente. Aleluya. Aleluya. Gloria a Jesús. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso me hablaba, y los que estudian la palabra hablan de metamorfosis. Y es algo más o menos como que lo que tú y yo experimentamos cuando Jesús vino a vivir a nuestras vidas. Aleluya. Nosotros caminábamos hacia el pecado y en pecado. Pero cuando Cristo vino a nuestras vidas, algo cambió. Amén. La mayoría de la gente dice, hicimos un cambio, un giro de 360 grados. Pero no es de 360 grados. Porque yo pensaba, si es de 360 grados, yo vuelvo al mismo lugar. Así que nosotros damos un giro de 180. Aleluya. Le damos la espalda al mundo, le damos la espalda al pecado y ponemos nuestros ojos mirando en el autor y consumador. Aleluya. En esa cruz que nos dio vida eterna. Aleluya. Mirando a aquel que derramó su sangre preciosa. Ah, Bashira, María. Precioso Señor, aleluya. Esa metamorfosis, ese cambio en nuestras vidas. Mire, iglesia, cuando el Señor vino a mi vida, cambió por completo todo. Cambió mi forma de vestir, cambió mi forma de hablar, cambió mi forma de pensar, de moverme en este mundo, en mi entorno, de ver las cosas. Y me acuerdo perfectamente que cuando realmente hice salvación de fe, aceptando al Señor como mi Señor y Salvador, cuando realmente me arrepentí de mis pecados, porque yo declaro que hice la oración de fe muchas veces de boca, pero nada pasaba. Pero cuando realmente lo dije, hubo ese cambio. Y los que estaban alrededor mío me decían, ahora sí resplandece tu rostro, está blanquecido. Y en aquel entonces yo no entendía mucho. Y decía, bueno, me habría vuelto un poquito más blanca. Pero, ¿verdad que cada uno que hemos visto cuando alguien viene a los pies de Cristo, venimos con el rostro ennegrecido, oscurecido, venimos con el ceño fruncido, aleluya? Pero cuando el Espíritu Santo de Dios entra a morar en nosotros y alrededor de nosotros, aleluya, el rostro de aquella persona se ilumina, aleluya. Cambia, brilla y le decimos, sí, realmente hay un cambio, hay un brillo en el rostro, aleluya. Pero quiero decirte que ese brillo no es nuestro. No. Nosotros solo reflejamos la luz de Cristo. Reflejamos la luz de ese Espíritu Santo que cuando nos humillamos, cuando confesamos nuestros pecados, cuando abrimos nuestro corazón realmente, aleluya, ese Espíritu Santo viene a morar aquí dentro, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Y entonces nosotros reflejamos la luz de nuestro Señor Jesús. Aleluya. Y ahí me ponía a pensar y digo, mire qué diferencia, porque tú y yo, la iglesia del Señor, reflejamos la luz de Jesús, la luz de nuestro Dios. Pero aquí dice la palabra de Dios que se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol. No que reflejó la luz de Dios, porque Él era la luz del mundo, aleluya. Él es la luz del mundo. Él dejó ver su magnificencia. Él dejó ver, aleluya, su gloria divina, aleluya. Él dejó ver su divinidad. Bendito sea el nombre de Jesús. ¡Qué diferencia, mi hermano! Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Allí también en Éxodo vemos la historia de Moisés. ¿Recuerdan cuando él bajó del monte con las tablas? Moisés bajó y cuando se presentó delante del pueblo para hablar
hablar, dice que el pueblo no lo podía ver el rostro, porque su rostro resplandecía, a tal punto que dice que tenía que ponerse un velo sobre su rostro para hablarle a los hijos de Dios. Y bueno, nosotros no llegamos a tanto. Digo yo, Señor, ¿cuánto me falta? ¿Cuánto nos falta, iglesia? Aleluya. Pero el Señor estaba hablando a mi corazón. Y yo me miraba al espejo, pero nada, no reflejaba. Pero qué hermoso debe haber sido. Qué hermoso, qué tremenda que es la palabra del Señor. Dice que cuando iba a hablar con el Señor se quitaba el velo. Y cuando iba a hablar con el pueblo se ponía el velo. Bendito sea el nombre de Jesús. Reflejando la luz de Dios. Pero aquí estaba el Dios mismo en esencia, dejándose ver. Aleluya, qué tremenda es la palabra del Señor, me gozaba con ella, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y aparece aquí dos personajes bíblicos. Dice que aparecen Moisés y Elías hablando con él. Y en el Evangelio de Lucas agrega, se lo voy a leer. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. 9:30, perdón. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria. Aleluya. Una vez más, rodeados de gloria. ¿Vio la diferencia? Ellos no resplandecían, ellos estaban rodeados de la gloria de Dios. Sí, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Dice, y nos agrega Lucas, dice, y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Moisés es un personaje del Antiguo Testamento y representa a la ley. Recordemos que Moisés escribió los 5 primeros libros de la Biblia, el Pentateuco. Habla de la ley. Y la ley, vemos ritos, vemos fiestas, sacrificios. Todo esto nos hablaba de quién, de que había de venir. Cuando se mandó a hacer el tabernáculo, mire cada detalle, yo estaba leyendo los otros días, cada detalle, hasta una columna, los postes que se colocaban, aleluya, del material, de cómo estaban colocados, todo habla y refleja y nos habla del Cristo de la gloria que iba a venir. Sí, Señor. La ley hablaba de Cristo Jesús y de su sacrificio. Siempre apuntaban a Jesús. Aleluya. Sí, Señor. Y Elías, el profeta de fuego, representando a los profetas. Amén. Aquel varón que oró y cerró los cielos para que no lloviera. Aleluya. Y luego después oró y los cielos se abrieron. Sí, Señor. Aquel profeta que venció a los 450 sacerdotes de Baal, porque fuego de Dios descendió sobre su altar Así es. y consumió todo. Aleluya. Cada historia que hay en esta bendita palabra es tremenda. Mi hermano y mi hermana, Sí, aleluya. Señor. Es poderosa. Amén. Así que tenemos a estos dos, Moisés representando la ley, y aquel que proclamó como profeta, aleluya, aquel guardián de que se cumpliera exactamente lo que decía la palabra de Dios, estaba con Jesús en aquel lugar alto. Y no vinieron a animarlo, porque Jesús mismo descendió del cielo, fue su elección. No vinieron a decirle qué es lo que tenían que hacer, porque Jesús ya sabía. Amén. Ellos vinieron a ser testigos de aquella transfiguración de Cristo en ese monte alto. Testigos. Y allí el Señor comenzó a trabajar y a golpear en esa palabra en mi corazón. Testigos. Testigos, aleluya, de aquel milagro. Sí, Señor. Pero el milagro no era que Jesús se haya
que durante 33 años esa gloria, ese Dios tan grande, esa luz tan fuerte haya permanecido en un cuerpo de carne y hueso como este. Aleluya. Él era Dios. Así que no había ningún milagro de que Él resplandeciera. El milagro era que durante 33 años Él caminó sobre esta tierra, aleluya, en un cuerpo de carne y hueso, con ese poder, con esa luz, aleluya, dentro de Él. Y sabe que yo me imaginaba en ese momento, aleluya, cuando lo fueron a capturar, ¿vio? Yo a veces me voy por las ramas, perdón. Pero cuando fueron a capturar a Jesús allí en el monte de Getsemaní, recuerdo que Jesús preguntó, dice, ¿quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús. Y cuando el Señor le dijo, yo soy, aleluya, dice que cayeron para atrás, aleluya. Y en ese mismo momento, aleluya, creo que el Señor dejó ver una pizca de la gloria de Dios, de resplandecer esa luz, aleluya. Y cayeron todos aquellos, aleluya, ante la luz, el verbo hecho carne, ante la luz del mundo. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Santo es el Señor. Mi alma te alaba. Mi alma te glorifica, aleluya. Así que Moisés, que representaba la ley y los profetas, representados por Elías, siempre estaban señalando al que iba a venir, a Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Es más, en Mateo 5, Jesús mismo dijo que Él no venía a abrogar a la ley ni a los profetas. No, dijo el Señor, yo vengo a cumplirla. Aleluya. Y mire qué tremendo, qué sabiduría la de nuestro Dios, ¿no? Bueno, Él es redondito, es entero, es completo. Aleluya. Sí, Señor. Él llamó a 2 testigos del Antiguo Testamento para declarar que la luz del mundo había llegado a esta tierra. Así es. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya. Juan 8:12. Tenemos tiempo, ¿no, pastores? Ya dejaron la comida pronta. 8:12. Mire, Juan no habla, en el libro de Juan no habla de la transfiguración, pero nos encontramos con que Jesús declara que Él es la luz del mundo. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. 8:12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Aleluya. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy, pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Aleluya. Y en vuestra ley se está escrito que el testimonio, escuche esto, el testimonio de 2 hombres es verdadero. Él estaba poniendo nada más ni nada menos que el testimonio de Él mismo, Jesús, Dios Hijo y su Padre. Aleluya. ¡Qué tremendos testimonios! ¡Qué tremendos testigos! Sí, Señor. ¡Aleluya! Sí, Señor. Y miren lo que dice, y ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Es muy fuerte, ¿verdad? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocieses, también a mi Padre conocerías. Había presentado tremendos testigos, pero los fariseos no quisieron tomarlo, porque la ley dice de que tenía que haber testigos. Aleluya. Pero no le creyeron. Y como en esta vez no le creyeron, Jesús dijo, ok, no me creyeron acá. Aleluya. Yo voy a traer estos 2 testigos. Aleluya. A Moisés y a Elías. A la ley y a los profetas. Aquel que en todo el Antiguo Testamento siempre señalaron al Cristo de la gloria. Aleluya. Sí, Señor. Pero no se quedó allí, iglesia, porque el Señor llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Aleluya. Aleluya. Sí, Señor. ¿Para qué? Para
vez no pudieran decir de que no eran ni eran los testigos. Y ahí otra vez la palabra a mi corazón, testigos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. De hecho, en 2 de Pedro, allí 1:16, habla también después Pedro, ¿verdad? Diciéndoles, aleluya, que eran testigos presenciales de la gloria de Cristo. Y ahí vuelve a contar la historia que leímos, ¿sí? Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Testigos, una vez más. Pues cuando Él recibió de Dios el Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnificencia, gloria, en la voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos en el Monte Santo. Testigos, testigos, testigos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Mi alma te alaba, Señor. A mí me encantan las historias del Antiguo Testamento porque me encanta escudriñar y buscar, porque si miramos bien, Jesús está en cada una de las historias del Antiguo Testamento. Él está escondido allí. No está explícitamente, pero lo podemos ver. De hecho, en Génesis cuando habla y dice, el Espíritu Santo dice que estaba sobre la faz de la tierra y Dios Padre daba la orden, hágase la luz, hágase el otro, hágase aquello, hágase lo otro. ¿Quién crees que hacía las cosas? El verbo, el accionar, el que acciona, porque el verbo es caminar, andar, hacer, y el que hacía, el verbo hecho carne, era el Cristo de la gloria, obedeciendo a cada detalle que su Padre le decía que hiciera. Ahí está Jesús, en el hacer, en el accionar, porque Él es el verbo hecho carne. Aleluya. Santo es el Señor. La roca que seguía a su pueblo en el desierto, la roca que les daba el agua para beber, nos habla de Cristo, es nuestra roca, como decía la canción de la alabanza de la hermana, aleluya, el cual nos da de beber, el cual bebemos. El maná del cielo que descendía, es el Cristo de la gloria que descendió sobre esta tierra. Aún aquella serpiente, ¿se acuerdan que Moisés levantada en un asta? Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, nos habla acerca de la victoria que tuvo Jesús. Aleluya, al vencer a la serpiente antigua en una cruz, porque allí está muerta. Jesús venció, aleluya, al enemigo. Aleluya, y allí está la serpiente antigua, muerta, aleluya, por el poder de nuestro Dios común. Aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Allí está Cristo. Aleluya, cuando, aleluya, hay aquella revolución, ¿verdad? Que hay una rebelión de Coré contra Moisés, el siervo de Dios, aleluya. Moisés le dice a Aarón que salga con el incienso, aleluya, dice que separa a los muertos, o sea, a los vivos, se estaba muriendo el pueblo, aleluya, pero Aarón salió con el incienso, aleluya, y se detuvo la mortandad. Así Jesús, cuando se entregó en la cruz del Calvario con sus brazos extendidos, aleluya, también lo hizo, amachita la macaida. Bendito sea el nombre de Jesús. En el cruce del Jordán, iglesia, aleluya, cuando pasaron el Jordán con Josué, ¿se acuerdan? El río Jordán estaba allí, impetuoso, descendía, y todo aquel pueblo estaba para cruzar la tierra prometida. Aleluya, ¿cómo vamos a pasar? Y los levitas pisaron el agua, la punta del agua, así, y cuando ellos pisaron el agua, se detuvo. Sí, hubo como una mano que lo detuvo a la corriente del agua, aleluya. Y allí está el Cristo de la gloria con sus brazos extendidos, cargando el pecado del mundo, aleluya, y mirando para que sus escogidos pasaran a la tierra escogida, a la tierra prometida, no acá, aleluya, esa Jerusalén, aleluya, a la que tú y yo, aleluya, llegaremos.
Aleluya. Juan, el Evangelio de Juan, del 1 al 11, nos habla de que Él es el Verbo hecho carne. Gloria a Dios. Jesús es la luz de este mundo y estaba dejando ver en ese lugar su naturaleza divina. Aleluya. Y como dijimos en Lucas, allí habla de que Moisés y Aarón estaban rodeados de gloria, diferenciando tremendamente la gloria de Jesús con la gloria que estaban rodeados aquellos varones y con la gloria también que está sobre ti, sobre mí. Santo Dios. Aleluya. Porque esa misma gloria, aunque no la veamos, aunque parezcamos como que yo me miraba al espejo y no la veía, pero la gloria de Dios está sobre ti, la gloria de Dios está sobre sus hijos. Aleluya, santo es el Señor. Y estaban hablando acerca de la partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y sabe, mire qué detalle. Salida, partida o emigración masiva de un grupo de personas, ¿sabe con qué palabra, qué significa? Éxodo. Éxodo significa esto, salida, partida, ¿sí? O emigración masiva de un grupo de personas. Y allí estaba Moisés, ¿se acuerdan? Él dirigió a aquel pueblo, los liberó físicamente de los egipcios, que estaban subyugando al pueblo de Israel. ¿Sí? Los liberó físicamente de aquel lugar. Y allí en aquel monte alto estaba Jesús con la ley, con los profetas, aleluya, hablando del otro éxodo que iba a acontecer cuando Jesús, aleluya, entregara su vida en la cruz del Calvario. Era un éxodo espiritual, mi hermano y mi hermana, aleluya. Era un éxodo espiritual, aleluya, porque Moisés, aleluya, había liberado a una nación de la esclavitud física, pero el Cristo de la gloria, a través de su muerte en la cruz, a través de la resurrección al tercer día, aleluya, estaba liberando espiritualmente, aleluya, a un mundo entero, aleluya, porque de tal manera amó el mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El éxodo más grande, aleluya, lo estaba dirigiendo la luz del mundo, el verbo hecho carne, mi alma te alaba, Señor. Mi alma te glorifica. Aleluya, Señor. Qué bueno que tú eres, Padre. Gracias, Señor, por ese éxodo. Aleluya. Gracias por ese éxodo, Jesús. Oh, Señor, te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. De hecho, el Señor hablaba en su palabra. Moisés, la iglesia del Señor, representa a aquellos que partieron con el Señor, a nuestros seres queridos que ya están con Él allí. Porque todos sabemos que Moisés murió. Dice que el Señor lo apartó y porque golpeó la roca que era Cristo y no le dio la gloria al Señor, Dios lo apartó y le dijo: no vas a entrar a la tierra prometida de Canaán. Y lo subió y le mostró, sí pudo ver, pero no pudo entrar. Y dice la palabra de Dios de que nadie sabe dónde está enterrado el cuerpo de Moisés, porque era solamente Moisés y Dios. Solo Dios lo sabía. Y no se sabe más nada, pero en la palabra de Dios nos habla después en Judas acerca de una disputa que hay entre Satanás, ¿sí?, por el cuerpo de Moisés. O sea que se ve que en algún momento lo encontró. No sé cómo. Son esas cosas que después averiguaremos allá arriba. Pero dice que había disputa y quería agarrar el cuerpo de Moisés. Y el Señor, ¿qué envió? Envió al arcángel Miguel.
El arcángel le dice: Jehová te reprenda, Satanás. Y es cierto que Moisés murió antes de que Jesús derramara su sangre en el Calvario. Pero era de Dios, era su siervo. Y su cuerpo estaba muerto. Y yo me ponía a pensar y digo, y así debe ser cuando partimos. Hasta el último momento, cuando este cuerpo, este estuche sucumbe, el enemigo está atento. Hasta el último momento está así, expectante. ¿Por qué? Porque él quiere tomar esa alma para que no llegue al cielo. Y cuando encontraron el cuerpo de Moisés, él tiró la mano y dijo: este es mío, mirá, golpeó la roca, mirá. Se casó con una mujer, una mujer cosita, perdón. Y hizo esto, hizo aquello. Pero Dios, que está en todos los lugares y sabe todo, envió al arcángel Miguel. Y hoy en día, iglesia, supongo que cuando algunos de nosotros de su pueblo están por partir, el enemigo también está ahí agazapado, esperando, porque en un detalle, en un desliz, aleluya, pueden pasar muchas cosas. Entonces está atento, agazapado, y cuando partimos, él está allí, a ver si puede tomar esa alma. Pero allí aparece alguien, y no es el arcángel Miguel, es Jesús. Y le dice: sí. El enemigo nos acusa y dice: sí, mirá, se enojó, dijo esto, hizo aquello, aleluya. Pero ahí aparece Jesús, aleluya, y le dice: sí, mirá, lo dijo, pero acá está escrito el día, la fecha, que se arrepintió, que me aceptó como su Señor y Salvador, aleluya. Y aquí está mi sangre, aleluya, que limpió todos sus pecados, y es mío, me pertenece, y está vencido. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Así que Moisés representa a los que murieron, a los que ya partieron con Cristo. De este lado, me lo imaginaba yo en mi película. Y de este otro lado, el profeta Elías. Porque todos sabemos la historia de Elías. Elías era aquel profeta, aleluya, que, aleluya, no murió. Elías caminaba, ¿sí? Y dice que un torbellino vino y lo llevó en un carro de fuego. Sí, Señor. Él fue arrebatado. El primer arrebatamiento. Entonces Elías representa a los arrebatados. A los que seremos arrebatados y nos vamos ante con Cristo, ¿verdad? Y en el centro, en el medio, el autor y consumador de la vida. Gloria a Dios. El Cristo de la gloria que ha de venir, aleluya, en su segunda venida a buscar a los que murieron en Cristo, aleluya, y a arrebatar a aquellos que estemos aún vivos. ¡Qué hermosa que es la palabra de Dios! Iglesia, qué cosa más hermosa que es la palabra de Dios. Cuánto amor, cuánta cosa. Aleluya, que el Señor nos ayude, iglesia, a entender su palabra y a darla a conocer. A ser realmente testigos de lo que está escrito en este lugar y de lo que nos pasa y acontece en nuestra vida. Aleluya. Así que tanto Moisés como Elías habían luchado y habían lidiado con un pueblo rebelde, con un pueblo que no obedecía. Y el mismo Jesús luchó con los fariseos, ¿verdad? Y luchó con gente que no le creía, y aún hoy en día hay mucha gente allá afuera que no le cree. Es impresionante. Y la palabra de Dios sigue diciendo, aleluya. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y en ese mismo momento que estaba diciendo todo esto, dice que una nube de luz los invadió. Y me detengo un poco en lo que Pedro quería hacer. En el otro evangelio dice que Pedro no sabía lo que estaba diciendo.
Yo realmente no sabía lo que estaba diciendo. Y a veces nos pasa a nosotros. Y yo aprendí que a veces cuando no sabemos lo que decir, más vale callar, no decir nada. Porque si decimos, podemos estar cometiendo un grave error como lo hizo Pedro. Porque Pedro estaba igualando a Jesús con Moisés y con Elías. Dice, vamos a hacer una enramada. ¿Sabe que los que estudian la palabra dicen que cerca de esta fecha que pasó la transfiguración, estaba sucediendo la fiesta de los tabernáculos, que se acostumbraba a hacer celebrando los 40 años que habían estado en el desierto, a través hablando de esa protección y esa provisión que habían tenido, ¿verdad? Anticipando esa llegada del Mesías que habían de vivir definitivamente entre la humanidad. Y gloria sea el nombre de Jesús. Por eso es que dice Pedro de las enramadas. Pero estaba poniendo al mismo nivel a Jesús que a Moisés y que a Elías. Gloria sea el nombre de Jesús. Y mientras Pedro hablaba y le decía acerca de esta fabulosa idea que había tenido, dice que desaparece esa nube de luz. Aleluya. Sí, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Una nube de luz. Y dice que escucharon hablar. Y dice, aleluya. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. Era la presencia de Dios Padre, iglesia. La Shekinah que hablaba el Antiguo Testamento. Era la misma presencia de Dios diciéndole, aleluya, las mismas palabras cuando Jesús fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, ¿recuerdan? Confirmando una vez más que aquel que estaba en aquel lugar era su Hijo amado. Y dice, a Él oír. Aleluya. Dios les estaba diciendo, no a Moisés, es mi siervo, representa la ley, pero no, Moisés no. Elías, sí, es mi siervo, representa a los profetas, pero a él no. No escuchen a la ley más, no escuchen más a los profetas, oíd a mi Hijo amado, porque él vino a cumplir tanto la ley, aleluya, como los profetas, a mi Hijo amado, a él oíd, él es él. No es mucho carne, él es la luz del mundo. ¿Y qué detalle acá, miren, hermano? Porque dice que cuando esa Shekinah, aleluya, llegó a aquel lugar, dice que los discípulos cayeron postrados y tuvieron temor. Aleluya. Sí, no sería para menos. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Esa nube de luz era la Shekinah. Esa nube era la que los acompañaba al pueblo, una nube de fuego durante la noche y una columna de nube durante el día. La misma Shekinah que allí en Primera de Reyes 8:11, cuando Salomón termina de levantar aquel templo glorioso y trae el arca del pacto, aleluya, dice que la casa se llenó de la gloria de Dios hasta el punto que los ministros, los sacerdotes no podían ministrar porque aquel lugar se había llenado. Gloria a Dios. Aleluya. Y allí también apareció el Padre en ese monte grande, con Jesús transfigurado, con Moisés, con Elías. ¿Se imagina la película? Hágase la película como yo, aleluya. Qué momento glorioso, qué momento tremendo, aleluya. Cuando de esa nube de luz salió aquella voz, aleluya, potente y poderosa. Este es mi Hijo amado, del cual tengo complacencia de oír. Santo es el Señor. La Shekinah, la presencia de Dios, aleluya, es tremenda. Y dice que no hay hombre que pueda verla, que no pueda resistirla. Y no lo hay. Tenemos la historia de Moisés, aleluya, que le pide ver la gloria a Dios. Le pide ver, que no quiero ver tu gloria. Y el Señor le dice, no podés, Moisés. Dice, pero ¿sabes lo que hizo? Dice que lo puso en un hueco en una peña, una roca, una montaña. Lo puso allí, en un rincón. Y no es que nos miramos nosotros, pero mírese la palma de la mano. ¿Sí? Bueno, Moisés debía ser de un tamañito así.
para que alguien pasara y le pusiera la mano. Porque dice, yo te voy a poner en un hueco en la roca y yo voy a pasar, le dice. Yo cuando pase te voy a tapar con la palma de mi mano, dice. Y porque no podés ver mi gloria, porque si no te morís. Y entonces, cuando yo pase, te voy a dejar ver mi espalda, un poco de mi gloria. Qué Dios tan grande, qué tremendo, aleluya, bendito sea el nombre de Jesús. Sí, Señor. Qué tamaño el de nuestro Dios, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Esa Shekinah estaba allí. Y cayeron postrados. Y fíjese, miren, ¿qué buscaba yo? Cuando Jesús se transformó y su rostro resplandeció junto con sus vestiduras, no cayeron postrados. Ellos lo vieron. Cuando apareció Moisés y Elías rodeados de la gloria de Dios, no cayeron postrados. Pero cuando apareció el Padre, aleluya, aleluya, allí sí, cayeron postrados y el temor invadió sus vidas. Y sigue diciendo la palabra de Dios. Versículo 7, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Así como en un abrir y cerrar de ojos había pasado todo esto, también en un abrir y cerrar de ojos se había ido Moisés, se había ido Elías, se había ido la nube. ¿Quién quedaba allí en lo alto solo con ellos? Jesús. Sí, Señor. Y dice que los tocó con esa ternura que tendrá Jesús, que tiene Jesús. Los tocó. Le dijo, levántense y no teman. Gloria sea el nombre de Jesús. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Allí vemos entonces que luego de tremendo espectáculo, aleluya, estaba una vez más, ¿quién? Jesús. El que los había llevado, el que les había permitido ver su grandeza, allí estaba humildemente y bajó con ellos otra vez del monte al llano, a lo cotidiano, lo de todos los días. Y gloria sea el nombre de Jesús. Allí le preguntan ¿sí? ¿Por qué Elías tenía que venir primero? Y allí el Señor le dice en el versículo 12, les da a entender que Elías ya había venido a través de Juan el Bautista. ¿Se acuerdan que Juan el Bautista había venido a anunciar, a preparar el camino de Jesús? Gloria sea el nombre de Cristo. Dice, y con él hicieron lo que quisieron y también van a hacer con el Hijo de Dios su muerte. Allí termina la palabra diciendo, entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de parte de Juan el Bautista. Pero a mí me quedó un poco pensando acerca de, aleluya, el versículo 11. Gloria a Jesús. A la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Y ahí estuve buscando un poquito y me llevó a Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento que habla del advenimiento del día de Jehová. Y dice, acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanza y leyes para todo Israel. Y aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Y yo decía, el Antiguo Testamento termina hablando de estos dos personajes, Moisés y Elías. Y ese día terrible, iglesia, aún no ha llegado. Gloria sea el nombre de Jesús. Y esto traía a mi corazón de que allí en Apocalipsis, Señor, ayúdame, habla acerca de los dos testigos, no me acuerdo dónde estaba, Apocalipsis, no sé si es 10 o 11, por ahí, habla de los dos testigos, otra vez la palabra testigos, así nos sacan de las dudas, habla de los dos testigos, Apocalipsis 11. Gracias, mi hermana. 11. Estoy en Romanos, perdón. Mi alma te alaba, Señor. Ya estoy terminando, iglesia. Te bendecimos y te damos gloria a ti, Señor. Los dos testigos. Aleluya. Apocalipsis
Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis ojos testigos, una vez más la palabra testigos, que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de su boca de ellos y devorará a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que es en sentido espiritual de la llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus y lenguas, naciones verán los cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y celebrarán y se darán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida, aleluya, enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Aquí no nos dice el nombre, pero nos dice lo que sí hicieron. Moisés, ¿quién era? Los 2 testigos otra vez. Esa palabra seguía golpeándome, seguía golpeando mi corazón. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hablar a tu pueblo? ¿Y qué es lo que tú quieres hablarme a mí en primer lugar? Porque primeramente me tienes que hablar a mí. Le dije, Señor, porque si no yo llamo por teléfono y le digo, no pasa. Pero gloria a Dios porque el Señor es bueno. Y aunque nosotros no lo merezcamos, Él siempre está con nosotros. Y Él allí me llevó a mí, a Carmen, al monte de la transfiguración. Yo lo tomé de esa manera. Él me llevó allí arriba para ver a los 2 testigos del Antiguo Testamento y para ver que Él eligió a 3 discípulos especiales a que vieran su grandeza, su divinidad, su esencia. Y yo le decía, Señor, yo quiero ser testigo, no testigo de Jehová, testigo de ti, de un Dios poderoso, de un Dios grande. Señor, aleluya. Amén. Él me hablaba acerca de la intimidad, de la comunión. El Señor llevó a estos 3 discípulos cuando resucitó a la hija de Jairo. Y esto hablaba que si yo intimido con Dios, que si yo lo busco más, que si yo me acerco más, voy a poder ver con mis propios ojos los milagros de Dios sobre mi alrededor, sobre mi familia, sobre la iglesia, sobre mis vecinos. Pero solamente lo van a ver los que intimiden con Dios. Aleluya. Los demás lo verán de lejos, pero aquellos 3 lo vieron de cerca, de primer plano, aleluya. Y yo quiero ver los milagros de Dios. Cuando, aleluya, los que están en silla, los paralíticos se levanten. Cuando los enfermos que están desahuciados, aleluya, muestren sus papeles de sanidad. Yo quiero ver cuando la familia se convierta totalmente. Yo quiero ver los milagros de Cristo, y para eso yo, Carmen, necesito más intimidad. Aleluya. Lo llevó a la transfiguración. Eso también me decía, si yo me acerco más a ti, Señor, si yo me acerco más al Cristo de la gloria, voy a conocerte más y voy a ver realmente cara a cara y ver tu gloria y ver tu rostro resplandecer. Aleluya. Y cuando lo llevó al Getsemaní, ellos también fueron testigos. Fueron testigos que era humano, de carne y hueso como tú y yo. Pero vieron cuánto, a pesar de ser Dios, Él se humilló, y pueda yo reconocer y ver con más claridad el sacrificio, el dolor, el precio de sangre que fue cobrada, mi salvación. Si yo me acerco más a Cristo, si yo tengo más intimidad, más comunión, aleluya,
Voy a valorar más esa sangre que derramaron en la cruz del Calvario por mí, por mis pecados. Pero yo que no lo merecía, yo que no merecía nada, aleluya. Pero Él derramó su sangre por mí. Y yo decía, Señor, ¿cuánto me falta? Señor, ¿cuánto me falta? Y ya no se trata de que yo resplandezca o no resplandezca, me ponga velo o no me ponga velo. Yo no sé tú, pero yo sí sé mi intimidad con el Señor. Pero ¿cuánto me falta? Eso hacía pensar, Señor, ¿cuánto me falta? Bendito sea el nombre de Jesús. Él se manifiesta. Aleluya. Pero está en nosotros acercarnos y ver las cosas. Yo no quiero que nadie me lo cuente, iglesia. Yo quiero vivirlo, yo quiero experimentarlo, yo quiero ser parte de los milagros, quiero ser parte de la gloria de Dios, yo quiero ser parte, aleluya, de ese sufrimiento, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Valorarlo por lo que realmente es, aleluya. Yo quiero eso, le decía el Señor. Y en mi momento, aleluya, de lucha, de prueba, de como quieras llamarlo, de que si dejo, si no dejo, si me voy a un costado, si me corro, si ya no hablo más de tu palabra, si mi tiempo ya fue, si ya caduqué, aleluya, el Señor me subió allí arriba, al monte alto, aleluya, con Él, aleluya, para hablarme de que yo tenía que ser un testigo. Aleluya, un testigo de sus milagros, un testigo, aleluya, de su divinidad, aleluya, un testigo de ese sacrificio en la cruz del Calvario, aleluya, de esa salvación eterna. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Y allá arriba en el monte me lloré todo, miren hermano, me quebranté, me deshizo el Señor, me tuve que juntar allí, aleluya, porque me derramé totalmente. Me quebrantó totalmente. Qué privilegio que tenemos los hijos de Dios y a veces no lo vemos, no lo apreciamos. Y luego me remató cuando en el versículo 7, después de tanta grandeza, Jesús con una simpleza tremenda, dice, entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Amén. Gloria. Y así viví yo, como esos discípulos, postrada, tirada, quebrantada delante de su presencia, por tanta grandeza. Y pude sentir el toque de su presencia. Jesús estaba allí conmigo y Él me tocó. Y me dijo, levántate. No temas. Mire, no me dijo sí, no me dijo no me dijo caducaste, no me dijo nada más que eso. Pero aquí dentro, aleluya, iglesia del Señor, aleluya, yo sé lo que el Señor habla en mi corazón, aleluya. Levántate, no temas. Aleluya, no escuches la voz del enemigo, aleluya, que habla a tu oído. A mí me hablaba eso, yo no sé si a ti te ha hablado algo, no sé si hay enfermedades, no sé tus problemas, no sé tus dificultades, aleluya. Pero sé que el enemigo son los últimos tiempos, también lo sabe. Amén. Aleluya, con todas estas cosas que están aconteciendo, aleluya, y Él se quiere levantar, Él quiere cerrar tu boca, Él quiere cerrar la boca de la iglesia, aleluya, para que no hablemos de un Dios tan grande, aleluya, que no hablemos de sus proezas, de sus maravillas, aleluya. Él quiere enmudecernos, Él quiere apagar el fuego del Espíritu Santo de Dios que debe haber en la iglesia del Cristo de la gloria, aleluya. Él quiere apagar este fuego y es imposible, mi hermano, aleluya, como cantaba nuestra hermana, aleluya. Permaneceré, 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 aunque el enemigo diga que ya no sirvo, aunque el enemigo quiera decirme que caduqué, permaneceré firme sobre la roca, Jesús, aleluya, predicando su palabra, aleluya, diciendo que Él es verdad, que Él es cierto, que Él es el camino, que es la verdad y la vida. El enemigo no podrá callarme
Señor, iglesia. Aleluya, para que te hablara a ti como habló a mi corazón. Aleluya. Oraba, lloraba y clamaba y decía, Señor, yo no sé si caduqué o no caduqué, aleluya. Pero tú me diste esta palabra y yo la tomé para mí. Aleluya, pero que no sea para mí sola. Que podamos como iglesia, como pueblo de Dios, brillar, resplandecer en medio de esta oscuridad, en medio de estos momentos de tribulación, de angustia, de guerra, de todas estas cosas que acontecen, aleluya. Que podamos, aleluya, ser partícipes de los milagros que Dios, aleluya, va a hacer. Que podamos, aleluya, demostrar ese Dios glorioso. Gloria a Dios. Aleluya.